Y la tormenta no vino para hundirte ni para destruirte, sino que vino para demostrar que Jesucristo es el capitán de la barca. Se llama Al otro lado del mar. Repita, al otro lado del mar. Dígale a alguien a su lado, dígale, al otro lado del mar. Vamos a leer lo que dice Marcos 4, 35 en adelante. Ese día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. Repita, tormenta feroz. Olas altas rompían sobre la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron a grito: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús despertó, reprendió el viento, se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban paralizados de temor. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Aquí podemos ver que hubo una primera orden inicial. Repita, orden. No fue una sugerencia. Y esa orden dice que ya estaba cayendo la noche, ya estaba al anochecer, caía la noche, y Jesús dio una orden a sus discípulos. Me imagino que estaba cansado de tanto ministrar, de tanto trabajo. Sí, estuvieron ministrando, sanando, liberando, pero ¿sabe qué dijo? Crucemos al otro lado. Y eso está en Marcos 4:35. Una de las cosas más peligrosas para un cristiano cuando llegamos a Cristo es quedarnos estancados y quedarnos en la orilla. Y quiero que usted primero se diga a sí mismo: no debo quedarme en la orilla. Y repítale también a alguien a su lado, dígale: no te quedes en la orilla. Porque ¿sabe qué? Podemos colocar muchas excusas válidas. En este caso, la excusa válida es que estaban muy cansados y ya estaba anocheciendo. No tenía lógica, no tenía sentido cruzar el lago, cruzar el mar. Lo más lógico era esperar. Después lo haremos. No hay apuro, no hay prisa, estamos cómodos y estamos en nuestra zona de confort. Porque sabe que la orilla representa lo conocido, lo que tú puedes controlar. Pero en la orilla no hay milagros, solo hay rutina. Repita, rutina. Y la rutina es aburrida. ¿Cuántos se aburren de la rutina? ¿Sí? Yo recuerdo hace 23 años llegamos nosotros a los pies de Cristo, 23 años, y nuestra vida era rutinaria. Yo ya tenía mis 2 hijas de 5 y 3 años de edad. Tenía un buen trabajo, trabajaba en un banco, en sistemas, ganaba muy bien, tenía mi casa, tenía mi esposa, encima de eso el amor de mi vida. Es decir, que en el matrimonio me iba bien. No estaba frustrado, ¿no? Tenía plata, carro, todo bien, todo estable, pero la vida era un tanto aburrida, viéndolo hoy hacia atrás, ¿sí? Trabajar, ir a la casa, ¿sí? y daba la vuelta, de lunes a domingo. Esa era mi orilla. Y me invitaron a una reunión, primero un cafecito por ahí. El pretexto de los cristianos: vamos a un cafecito, vamos a una pizza, vamos, ven a mi grupo. Alguien se arriesgó, nos invitó. Estuvo chévere. Luego nos invitan a una conferencia de matrimonios, pero nosotros estamos bien, pero vamos. ¿Sí? Estamos bien, pero vamos. Estuvo chévere todo, bonito, sí. Pasó. Luego le invitan a mi esposa a un grupo también. Y ahí empezó la aventura, porque saliendo del grupo, el viernes le chocan. Diablo puerco, repita, diablo puerco, no te vas a robar mi propósito. Pero estábamos igual en la orilla. Y sabe que ir a esos eventos fue salir de la rutina, fue salir de nuestra zona de confort, de lo que normalmente se hacía semana tras semana, pero como que a veces uno está aburrido y dice:
vamos, ¿no? ¿Qué puedo perder? En el Antiguo Testamento también vemos algo similar cuando a Moisés Dios le dice que cruce el Mar Rojo y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha. Ahí también vemos otro mandato de parte de Dios diciéndole a Moisés: ponte en marcha, muévete. Así como Jesús le dijo: crucemos al otro lado. Y el sueño que Dios puso en tu vida no se va a cumplir mientras sigas atado al muelle de la comodidad. Para ver lo nuevo de Dios siempre hay que alejarse de la orilla y de la costa. Y tenemos que lanzarnos al océano, al mar. Tenemos que empezar a caminar. Tenemos que salir de la rutina y de la comodidad, de la zona de confort. Ahora, ¿qué sucede cuando tú dejas la orilla? Tú empiezas a emprender la aventura más sorprendente y emocionante de la vida, y se llama iglesia. ¿Sí sabía que la iglesia es una aventura? Hay drama, hay comedia, hay terror, hay acción. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar? No me diga que no hay dramas. Y no sabe lo que le pasó a la amiga, lo que y el otro es: no te puedo creer. Y lo que te hizo. Después sí, hay amor. Algunos vienen después del encuentro: perdóname, cásate conmigo. Y todo el mundo: ¡ay, qué lindo! Sí, eso pasa. Hay comedia, romance, comedia, jajaja. Eso es lo que se pasa hasta medianoche después del grupo de amistad. ¿Sí? De aquí no quieren irse. Toca apagarles la luz para que se vayan. La iglesia es una aventura. Repita: la iglesia es una aventura. Cuando usted deja la orilla, empieza la aventura. Y cuando usted se lanza al mar. ¿Y sabe qué dice? Que apenas se alejaron, se desató una tormenta feroz. Si el enemigo no puede detener tu salida de la orilla, intentará destruirte en el trayecto. Hay personas que ni siquiera salen de la orilla, pero hay otras que en medio del camino se van a quedar, porque las tormentas de pronto los va a asustar o los va a tratar de destruir. En medio de las dificultades, las pruebas se van a quedar. ¿Cuál eres tú? ¿El que te quedas acomodado o el que en medio de las tormentas te dejas vencer? Los discípulos veían olas, Jesús veía la orilla. Allá estaba, Jesús miraba la orilla del otro lado, donde estaba el destino y el propósito. Salmo 103, 107, 29 dice: cambió la tempestad en brisa, calmó las aguas. Qué bendición cuando hubo calma, cuando Él los llevó a salvo al puerto. Y la tormenta no vino para hundirte ni para destruirte, sino que vino para demostrar que Jesucristo es el capitán de la barca. ¿Cuántos tienen a Jesús como el capitán de su barca, de su vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, de tu empresa, del llamado, del ministerio? Jesús está en la barca y Jesús no vino a morir ahogado. Jesús vino para morir en una cruz. Amén. Y Jesús estaba en la barca. Esa es la razón por la cual tú no debes juzgar tu destino por el clima del trayecto. Jesús va en la barca. Y si Jesús está en la barca, no hay un naufragio. Dios promete: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Ahora, ¿por qué es necesario afirmarse, permanecer y tener resiliencia y resistencia en la iglesia? Porque no solamente se trata de ti. Dice que al desembarcar en la región de los Gadarenos, un hombre atormentado salió al encuentro. Puede estudiar un poquito más la historia de la liberación de este hombre, de este endemoniado gadareno. ¿Sabe qué? Ese hombre no podía cruzar hacia Jesús, pero Jesús sí podía ir hacia él. Es decir, que había una necesidad, y esa necesidad era de un ser humano, era de una persona, porque Jesús vino por la gente. Algo que aprendimos cuando fuimos a Casa de Dios a Guatemala, un eslogan, una frase, es que después de Dios lo más importante son las personas. Y ese hombre era importante para Jesús, tan importante que aunque estaba de noche, se arriesgó a cruzar el lago hasta el otro lado para ir a alcanzarlo. La mejor decisión de tu vida es que le digas sí a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se daban vuelta o ni siquiera salían de la orilla? Ese endemoniado gadareno nunca habría sido libre. Al otro lado de tu miedo, de tu crisis financiera, de tu problema, de tu enfermedad o de tu paso de fe, hay una generación, una familia y personas que están esperando por ti. Y eso lo vale.
Por eso permanecemos. Por eso vamos semana a semana sirviendo al Señor. Por eso hacemos esos 12 pasos de sanidad total. Por eso hacemos nuestros deberes de academia. Por eso servimos sin cansarnos. Por eso estamos a veces hasta más tiempo del necesario en los ensayos, en el servicio, en la limpieza de la iglesia. Por eso ofrendamos más allá de nuestras fuerzas, incluso muchas veces. Por eso diezmamos. Por eso hacemos todo lo que hacemos. Por eso nos gastamos. Por eso nos salen canas y a veces verdes. No, las mías son blanquitas. Por eso envejecemos, como dice esa canción, por Jesús. Estamos gastando nuestra vida por la gente. En esa foto que vieron no estaban muchos de ustedes. Levante la mano los que no estaban. Levante la mano los que no estaban en la foto. Por ustedes hemos permanecido 7 años. Oramos por ustedes sin conocer su nombre y su apellido. Dale un aplauso al Señor fuerte. Recuerdo que por mi esposa decíamos, vamos a orar por nombres y apellidos que aún no conocemos y que están en el futuro esperándonos. Y nos levantábamos a hacer nuestro grupo de amistad. Tuvimos 8 meses grupo de amistad, desde junio de 2018 hasta febrero del 2019. Solo los jueves, nada más que el jueves. Jueves grupo. La pregunta, a veces nos dicen por qué en Ambato lo hacen miércoles el grupo de amistad, por qué nosotros lo hacemos jueves. Es porque muchas veces había conexión y traían invitados especiales en Ambato y lo hacían los miércoles. Nosotros por eso dejamos el miércoles libre, porque decíamos nos vamos a Ambato, recibimos y volvemos, y dejamos el miércoles libre para irnos a los miércoles de conexión. Decidimos hacerlo nosotros jueves porque queríamos estar conectados con nuestra cobertura, y empezamos a servir semana tras semana, preparando el grupo, haciendo todo lo que hay que hacer, paso a paso, sin desesperarnos, siendo obedientes, porque había gente esperándonos acá en el 2026. Los discípulos dijeron, no te importa que nos ahoguemos. Estaban enfocados en el ahora, pero Jesús está enfocado en el mañana. Recuerden lo que dice Jeremías 29:11, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Repita, esperanza. ¿A cuántos Dios les ha dado esperanza en la iglesia? Y hay más gente allá en el 2027 esperándonos. Hay gente en el 2028, 2029, en el 2030 esperándonos. Yo quiero que repita, hay gente 5, 10, 20, 30, 50 años en el futuro esperando que yo hoy me afirme. ¿Cuántos se van a afirmar para servir a multitudes? Amén. Estábamos ahí ni siquiera 15 personas, a lo mucho. Hoy somos más de 300, pero creo que en un momento vamos a llegar a 1000 y más de 1000, con grupos de amistad como yo sueño fuera del país. Yo sueño con tener grupos de amistad fuera del país, en inglés, en francés, en ruso, en italiano, en portugués también. Imagínense, yo sueño con que, porque el Señor nos mandó a las naciones. El Señor nos está llamando a afirmarnos, porque hay gente en el futuro esperándonos, al otro lado del lago, al otro lado del mar, al otro lado de tu tormenta. Cuando llegamos al Señor, normalmente llegamos por la necesidad de un problema matrimonial, un problema familiar, un problema financiero, una crisis de salud. Por eso llegamos por una necesidad. Pero Dios ve más allá de nuestra tormenta. Él ve que luego de salir de la tormenta vamos a llegar a servir a mucha gente en el futuro. Vamos a servir a mucha gente en el futuro. Por eso nosotros nos afirmamos. Dios está movilizando hoy a Casa Más Vida como una iglesia que no le teme a las olas, porque ama a las almas. ¿Cuántos aman las almas? ¿Sabía que Dios ama las almas? Por eso estás aquí. Cuando tus sueños se conviertan en el reflejo de lo que Dios ama, vas a encontrar tu propósito. Cuando tú amas a las almas, porque Dios ama a las almas, y hacemos
nosotros ese sueño lo tomamos y lo traemos a nuestro corazón, vamos a empezar a afirmarnos. Los sueños de Dios para tu vida tienen nombre y apellido de personas que van a ser bendecidas cuando tú llegues a la meta. Empezamos y poco a poco el Señor fue agregando una familia, otra persona, otra persona. Hay personas que de pronto después se desanimaron, se quedaron en el camino, pero otras fueron llegando y se fueron afirmando. Bien por los que se afirmaron y bien por ti que has permanecido fiel al Señor, porque eres un instrumento de parte de Dios para bendecir a otras familias y a otras personas. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dicho que vamos a empezar ministerio a estas alturas de la vida? Ya tenemos nuestros años, meter nuestras cosas de Dios y de iglesia, no. Quedémonos más tranquilos, hagamos nuestros negocios, sigamos haciendo plata, haciendo dinero, haciendo unas maestrías, diplomados, otras cosas. Esto de iglesia no, con que me siente, vaya, reciba la palabra y me vaya, basta. Porque a veces se nos puede pasar ese pensamiento diabólico de estancarnos. No hubiera nada. Pero nos decidimos afirmarnos. Quiero que identifiques cuál es tu otra orilla. ¿Cuál es el sueño o la asignación que has postergado por miedo a la tormenta? Quiero que hoy renuncies al miedo, al temor, a estar en la zona segura y quedarte en la orilla. Y que declares en fe que tu obediencia a la orden de Jesús va a ser tu obediencia a la orden de Jesús va a hacer que mucha gente en el futuro llegue a conocer de Cristo Jesús. Es tu obediencia lo que marca la diferencia contra todo pronóstico, contra toda tormenta. Deja de un lado ese pensamiento de estar tan enfocado en tu problema actual, porque Dios tiene la solución, y mira el futuro que Dios tiene con esperanza. Que hoy el Señor te sacuda, te mueva y te inspire para moverte a remar hacia el otro lado del mar, porque al otro lado del lago, al otro lado de la tormenta, al otro lado del mar es donde está tu propósito, y ese propósito tiene nombre y apellido. ¿Cuántos saben que tiene nombre y apellido? Tus amigos, tu familia, tu descendencia y mucha gente que ni siquiera conoces va a llegar a tu grupo de amistad. Tú les vas a ministrar en un encuentro de libertad. Tú vas a ir a servirles en un track en Legendarios. Tú les vas a ser de bendición para esa persona. Ellos van a llorar aquí en tu hombro. Tú los vas a levantar. Van a ser tus discípulos. Al otro lado del mar es donde realmente está tu propósito y la asignación. Pero eso implica que tú debes mantenerte fuerte y firme en el Señor y no apartarte por nada ni por nadie. Repita, yo no me voy a apartar de mi asignación por nada ni por nadie. Dale un aplauso al Señor fuerte, fuerte.